Hola amigos, bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre las declaraciones recientes del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. A los 59 años, él ha dado algunas entrevistas donde comenta sobre su pasado político y temas que siempre han generado mucha discusión. Si te gusta el contenido sobre política y quieres estar al tanto de todo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video nuestro. Vamos a empezar. El 20 de julio de 1966, en el tranquilo municipio de Atlacomulco, Estado de México, nacía un niño que décadas después se convertiría en una de las figuras más polémicas de la política mexicana. Enrique Peña Nieto llegó al mundo en el seno de una familia que valoraba tanto la educación como el servicio público. Su padre, Gilberto Enrique Peña del Mazo, trabajaba como ingeniero eléctrico, una profesión respetada que le permitía mantener a su familia con cierta comodidad. Su madre, María del Perpetuo Socorro Nieto Sánchez, era maestra de primaria, una mujer dedicada que inculcó en sus hijos la importancia del conocimiento y la disciplina. Esta combinación de pragmatismo ingenieril y vocación educativa marcaría profundamente la formación del futuro político. La infancia de Enrique transcurrió entre los paisajes montañosos del Estado de México, donde Atlacomulco se alzaba como un bastión de tradiciones políticas profundamente arraigadas. No era casualidad que este municipio fuera conocido como la cuna de varios gobernadores mexiquenses. El ambiente político se respiraba en cada esquina, en cada conversación familiar, en cada reunión social. Durante sus años escolares en Atlacomulco, el joven Enrique mostró características que más tarde definirían su estilo: carisma natural, facilidad para relacionarse con diferentes tipos de personas y una notable habilidad para captar la atención de quienes lo rodeaban. Sus compañeros de clase lo recuerdan como un estudiante aplicado, aunque no necesariamente brillante, pero siempre dispuesto a participar en actividades que lo pusieran en el centro de atención. La educación básica la completó en Toluca, la capital del estado, donde se mudó su familia buscando mejores oportunidades educativas. Esta transición de un pueblo pequeño a una ciudad más grande le permitió ampliar sus horizontes y desarrollar una perspectiva más amplia sobre las posibilidades que ofrecía el mundo político y empresarial. Su decisión de estudiar Derecho en la Universidad Panamericana no fue casual. Esta institución, reconocida por formar a muchos políticos y empresarios influyentes, le proporcionó no solo conocimientos jurídicos sino también una red de contactos que resultaría invaluable en su futura carrera. Se graduó en 1989, en una época en que México vivía importantes transformaciones económicas y políticas. La ambición de Enrique no se detuvo ahí. Consciente de que el mundo moderno requería habilidades empresariales además de conocimientos jurídicos, decidió complementar su formación con un MBA en el prestigioso Instituto Tecnológico de Monterrey. Esta decisión reveló una característica que lo acompañaría toda su vida: la capacidad de adaptarse a los tiempos y prepararse para los desafíos futuros. Sin embargo, lo que realmente determinó su destino fue su pertenencia a una familia con profundas raíces políticas. Los Peña del Mazo tenían conexiones directas con exgobernadores del Estado de México, lo que significaba acceso privilegiado a círculos de poder que muy pocos jóvenes podían imaginar. Esta herencia política familiar no pasó desapercibida para Enrique, quien desde temprana edad comprendió que su futuro estaba intrínsecamente ligado al servicio público y al ejercicio del poder. En 1984, a los apenas 18 años, Enrique Peña Nieto tomó una decisión que cambiaría completamente el rumbo de su vida: se afilió al Partido Revolucionario Institucional. No era una elección casual para un joven de su edad, pero tampoco sorprendió a quienes conocían su historia familiar y sus ambiciones políticas. El PRI representaba en ese momento el partido hegemónico en México, la puerta de entrada natural para cualquier aspirante a construir una carrera en el servicio público. Sus primeros pasos en la administración pública fueron cuidadosamente calculados. No se trataba de un joven improvisando en la política, sino de alguien que comprendía perfectamente los mecanismos del poder y sabía cómo navegar en las complejas aguas del sistema político mexicano. Su formación jurídica le proporcionaba las herramientas técnicas necesarias, mientras que sus conexiones familiares le abrían puertas que permanecían cerradas para la mayoría. El trabajo como notario público marcó su verdadera entrada al mundo profesional y político. Esta posición, aparentemente técnica y alejada de los reflectores, le permitió establecer contactos valiosos con empresarios, políticos y figuras influyentes del Estado de México.
Un notario público maneja información sensible, documenta transacciones importantes y se convierte en testigo privilegiado de los movimientos económicos y políticos de su región. Para un joven ambicioso como Enrique, esta experiencia resultó invaluable. Su ascenso continuó cuando fue nombrado secretario de Administración, un cargo que le dio acceso directo a los mecanismos internos del gobierno estatal. Aquí pudo observar de cerca cómo se toman las decisiones importantes, cómo se manejan los recursos públicos y cómo se construyen las alianzas políticas que sostienen el poder. Esta experiencia práctica complementó perfectamente su formación académica y le proporcionó una comprensión profunda del funcionamiento real del gobierno. El siguiente escalón fue su nombramiento como subsecretario de Gobierno, una posición estratégica que lo colocó en el corazón del poder político estatal. Desde esta trinchera pudo influir directamente en decisiones importantes y establecer relaciones con figuras clave que más tarde serían fundamentales para su carrera política. Su habilidad para mantener un perfil relativamente bajo mientras acumulaba poder e influencia demostró una sofisticación política notable para alguien de su edad. Durante estos años formativos, Enrique se convirtió en uno de los rostros más prometedores del grupo político conocido como Atlacomulco. Este no era simplemente un grupo regional, sino una verdadera escuela de poder que había producido varios gobernadores del Estado de México y figuras prominentes de la política nacional. Ser reconocido como una estrella en ascenso dentro de este círculo exclusivo representaba una garantía casi absoluta de futuro político brillante. Su estilo personal comenzó a definirse durante esta época: carismático pero calculador, accesible pero reservado, moderno en sus métodos pero respetuoso de las tradiciones políticas establecidas. Estas características lo distinguían de otros políticos de su generación y llamaron la atención de los líderes más experimentados del partido, quienes comenzaron a verlo como una inversión prometedora para el futuro del PRI. Los cimientos estaban puestos para un ascenso meteórico que pronto lo llevaría a posiciones de mayor responsabilidad y visibilidad pública. El año 2005 marcó un punto de inflexión definitivo en la carrera política de Enrique Peña Nieto. A los 39 años, logró algo que muy pocos políticos mexicanos habían conseguido a esa edad: ser electo gobernador del Estado de México, la entidad federativa más poblada del país con más de 15 millones de habitantes. Su victoria no fue solo el resultado de su carisma personal, sino también de una estrategia política meticulosamente planeada que lo posicionó como el candidato del cambio y la renovación. Su campaña electoral se distinguió por una propuesta audaz y sin precedentes en la política mexicana. Presentó exactamente 608 compromisos de gobierno, cada uno detallado y específico. Esta cifra no era casual, representaba una promesa concreta para cada día de su mandato de 6 años. Los ciudadanos mexiquenses recibieron un documento que parecía más un manual técnico que un programa político tradicional, con metas cuantificables y plazos específicos para cada proyecto. La estrategia de los 608 compromisos demostró una comprensión sofisticada de la comunicación política moderna. En lugar de limitarse a promesas vagas sobre progreso y bienestar, Peña Nieto ofreció algo tangible que los ciudadanos podían evaluar y medir. Esta aproximación técnica y empresarial a la política pública llamó la atención no solo de los votantes mexiquenses, sino también de observadores políticos a nivel nacional e internacional. Una vez en el cargo, el nuevo gobernador demostró que sus promesas no habían sido simple retórica electoral. Su administración se caracterizó por una inversión masiva en infraestructura que transformó literalmente el rostro del Estado de México. Las carreteras se ampliaron, los puentes se multiplicaron y los sistemas de transporte recibieron una atención sin precedentes en la historia de la entidad. El proyecto más emblemático de su gobierno fue la creación del Sistema Mexibus, un sistema de transporte masivo que conectó municipios previamente aislados y mejoró significativamente la movilidad de millones de personas. Este sistema no solo resolvió problemas prácticos de transporte, sino que también se convirtió en un símbolo visible del progreso y la modernización que caracterizó su administración. En el sector salud, los resultados fueron igualmente impresionantes. La inauguración de casi 200 nuevas unidades de salud representó una expansión del sistema sanitario estatal sin precedentes. Estas no eran simplemente clínicas básicas, sino centros equipados con tecnología moderna y personal capacitado para atender las necesidades más urgentes de la población. Los indicadores de salud pública mostraron mejoras significativas durante su mandato. La reducción en los índices de mortalidad relacionados con enfermedades respiratorias, disentería y cáncer cervical no fueron casualidad.
sino el resultado directo de políticas públicas focalizadas y una inversión estratégica en prevención y tratamiento temprano. Estos logros no pasaron desapercibidos para los medios de comunicación nacionales e internacionales. Peña Nieto comenzó a ser reconocido como un gobernador eficiente y moderno, capaz de traducir promesas electorales en resultados concretos. Su imagen pública se fortaleció considerablemente, y comenzaron a circular rumores sobre sus aspiraciones presidenciales. La transformación del Estado de México bajo su liderazgo se convirtió en una vitrina perfecta para demostrar su capacidad de gobierno a gran escala, preparando el terreno para el siguiente paso en su ambiciosa carrera política. El éxito como gobernador del Estado de México había convertido a Enrique Peña Nieto en una figura nacional imposible de ignorar. Para 2011, cuando su mandato gubernamental se acercaba a su fin, las especulaciones sobre sus intenciones presidenciales habían alcanzado un nivel febril. El país entero observaba cada uno de sus movimientos, analizando sus declaraciones y evaluando su potencial como candidato presidencial para las elecciones de 2012. El lanzamiento oficial de su candidatura presidencial no fue una sorpresa, pero sí marcó el inicio de una de las campañas más sofisticadas y mediáticamente poderosas en la historia política mexicana moderna. Su propuesta central giraba en torno a las reformas estructurales que México necesitaba para insertarse competitivamente en la economía global del siglo XXI. Peña Nieto había identificado correctamente que el país enfrentaba desafíos que requerían soluciones profundas y de largo plazo. Su discurso sobre la modernización económica resonaba especialmente entre los sectores empresariales y las clases medias urbanas, quienes veían en él a un político pragmático capaz de implementar cambios necesarios pero políticamente difíciles. Su agenda de campaña incluyó propuestas específicas para mayor abertura al comercio internacional y la atracción de inversiones extranjeras. Estas ideas no eran populistas ni fáciles de vender políticamente, pero demostraban una comprensión madura de los desafíos económicos que enfrentaba México en un mundo cada vez más interconectado y competitivo. Paralelamente, su campaña enfatizó el fortalecimiento de las instituciones democráticas, un tema particularmente relevante después de décadas de cuestionamiento sobre la calidad de la democracia mexicana. Peña Nieto se presentó como el candidato capaz de modernizar no solo la economía, sino también el sistema político del país. La competencia electoral fue intensa y polarizada. Su principal rival, Andrés Manuel López Obrador, representaba una visión completamente diferente del futuro mexicano, basada en políticas sociales expansivas y un papel más activo del Estado en la economía. El contraste entre ambos candidatos no podía ser más marcado, ofreciendo a los electores opciones claramente diferenciadas. La campaña de Peña Nieto se caracterizó por su profesionalismo y su uso innovador de los medios de comunicación y las redes sociales. Su equipo había aprendido las lecciones de las campañas presidenciales más exitosas a nivel internacional, adaptando estrategias modernas de marketing político al contexto mexicano específico. Los debates presidenciales mostraron a un Peña Nieto preparado y articulado, capaz de defender sus propuestas con argumentos técnicos sólidos y de responder a las críticas con elegancia y firmeza. Su desempeño en estos encuentros reforzó la percepción pública de que era un candidato serio y competente. El día de las elecciones, el 1 de julio de 2012, los mexicanos acudieron masivamente a las urnas. Los resultados fueron decisivos pero no abrumadores. Peña Nieto obtuvo poco menos del 40% de los votos, superando a López Obrador y asegurando su llegada a la presidencia de la República. Esta victoria representaba no solo un triunfo personal, sino también el regreso del PRI a la presidencia después de 12 años en la oposición, marcando el inicio de una nueva etapa en la política mexicana que prometía transformaciones profundas. El 1 de diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto tomó posesión como presidente de México con una agenda ambiciosa y una promesa clara: transformar estructuralmente al país para prepararlo para los desafíos del siglo XXI. Su llegada a Los Pinos marcó no solo el regreso del PRI al poder, sino también el inicio de lo que él mismo denominó como la era de las reformas estructurales. Una de sus primeras y más brillantes decisiones políticas fue la creación del Pacto por México, un acuerdo multipartidario sin precedentes en la historia política moderna del país. Este pacto logró algo que muchos consideraban imposible: unir al PRI, PAN y PRD en torno a una agenda común de reformas que México necesitaba urgentemente. La firma de este acuerdo, realizada en el Castillo de Chapultepec, simbolizó un momento histórico de madurez democrática y consenso político.
El Pacto por México no fue simplemente un documento simbólico, sino una herramienta práctica que permitió aprobar reformas que habían estado estancadas durante décadas. La capacidad de Peña Nieto para negociar y construir consensos entre fuerzas políticas tradicionalmente antagónicas demostró una habilidad política excepcional que pocos presidentes mexicanos habían logrado exhibir. La reforma más controversial y significativa fue la energética, que rompió con décadas de monopolio estatal en el sector petrolero. Esta transformación permitió la participación de empresas privadas en la exploración, extracción y refinación de hidrocarburos, abriendo un mercado que había permanecido cerrado desde la nacionalización del petróleo en 1938. La decisión requirió modificar la Constitución, un proceso complejo que solo fue posible gracias al consenso político generado por el Pacto por México. En el sector educativo, su administración implementó una reforma integral que incluyó cambios en la evaluación docente, la creación del servicio profesional docente y nuevos mecanismos de ingreso y promoción para los maestros. Esta reforma enfrentó resistencia significativa del magisterio, particularmente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero logró establecer criterios más rigurosos para la calidad educativa. Las reformas financiera y de telecomunicaciones también transformaron sectores clave de la economía mexicana. La primera fortaleció la regulación bancaria y promovió mayor competencia en el sistema financiero, mientras que la segunda buscó democratizar el acceso a las telecomunicaciones y promover mayor competencia en un mercado tradicionalmente concentrado. Paralelamente a estas reformas estructurales, Peña Nieto lanzó la Cruzada Nacional contra el Hambre, un programa social ambicioso que buscaba erradicar la pobreza extrema y la desnutrición en México. Este programa se alineaba con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y representaba un compromiso internacional del país con la lucha contra la pobreza. La Cruzada Nacional contra el Hambre se implementó inicialmente en 400 municipios con los mayores índices de pobreza extrema, beneficiando a más de 7 millones de personas. El programa incluyó componentes de seguridad alimentaria, acceso a servicios de salud, educación, vivienda digna e infraestructura social básica. Los primeros años de su presidencia fueron marcados por un activismo legislativo intenso y resultados concretos en términos de aprobación de reformas. Los medios internacionales comenzaron a hablar del milagro mexicano y del presidente reformador que había logrado consensos políticos aparentemente imposibles. Sin embargo, la implementación práctica de estas reformas y los desafíos de seguridad que enfrentaba el país comenzarían pronto a poner a prueba no solo la efectividad de sus políticas, sino también su liderazgo presidencial. Los primeros años prometedores de la presidencia de Peña Nieto comenzaron a empañarse cuando la realidad mexicana se impuso sobre los planes y las buenas intenciones. Lo que había iniciado como una administración caracterizada por consensos políticos y reformas estructurales, gradualmente se transformó en un gobierno asediado por crisis que parecían surgir una tras otra, erosionando sistemáticamente su popularidad y credibilidad. Los indicadores de aprobación presidencial, que habían comenzado en niveles respetables, iniciaron una caída que se volvería imparable. Las encuestas nacionales mostraban mes tras mes una disminución constante en la confianza ciudadana, hasta alcanzar niveles históricamente bajos que ubicaron a Peña Nieto entre los presidentes menos populares en la historia moderna de México. El punto de inflexión más dramático llegó el 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero, en circunstancias que involucraron a policías municipales y grupos del crimen organizado. Este caso se convirtió en un símbolo nacional e internacional de la impunidad y la violencia que caracterizaban a ciertas regiones del país. La respuesta inicial del gobierno federal al caso Ayotzinapa fue percibida como insuficiente e insensible. La versión oficial de los hechos, conocida como la verdad histórica, fue ampliamente cuestionada por organizaciones civiles, familiares de las víctimas y expertos independientes. Las marchas masivas con el lema "Fue el Estado" se extendieron por todo el país, convirtiendo la tragedia en una crisis política de proporciones mayúsculas. Como si el caso Ayotzinapa no fuera suficiente, en julio de 2015 ocurrió un evento que sacudió aún más la credibilidad del gobierno en materia de seguridad. La fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal de máxima seguridad del Altiplano. El escape del narcotraficante más buscado del mundo, a través de un túnel sofisticado construido hasta su celda, expuso las graves deficiencias del sistema penitenciario mexicano y generó críticas internacionales devastadoras.
La fuga de El Chapo no solo fue un golpe a la imagen internacional de México, sino también una humillación personal para Peña Nieto, quien había celebrado públicamente la recaptura del capo un año antes. Los medios internacionales cubrieron extensamente el escape, convirtiendo a México en objeto de burlas y cuestionando seriamente la capacidad del gobierno para mantener la seguridad en sus propias instalaciones. Los escándalos de corrupción añadieron otra dimensión a la crisis de credibilidad. El caso de la Casa Blanca se convirtió en un símbolo de los conflictos de interés que caracterizaron a la administración. Esta lujosa residencia en las lomas de Chapultepec, valuada en varios millones de dólares, había sido adquirida por la esposa del presidente a través de una empresa constructora que tenía contratos millonarios con el gobierno. Las investigaciones periodísticas revelaron una red compleja de transacciones inmobiliarias que involucraba a la familia presidencial y empresas beneficiadas con contratos gubernamentales. Aunque Peña Nieto y su esposa negaron cualquier irregularidad, el escándalo alimentó la percepción pública de corrupción en los más altos niveles del gobierno. El escándalo de Odebrecht, que salpicó a varios países latinoamericanos, también alcanzó a México con denuncias de sobornos millonarios pagados por la constructora brasileña a funcionarios mexicanos para obtener contratos de obra pública. Estas revelaciones profundizaron aún más la crisis de confianza ciudadana. La acumulación de crisis y escándalos había transformado completamente el panorama político para Enrique Peña Nieto. El presidente que había llegado al poder con una imagen de modernidad y eficiencia se encontraba ahora navegando en aguas tormentosas, donde cada decisión parecía generar más problemas que soluciones. Los efectos de estas crisis no se limitaron al ámbito político interno. La imagen internacional de México, que había experimentado una mejora significativa durante los primeros años del sexenio, comenzó a deteriorarse rápidamente. Los medios internacionales, que anteriormente habían elogiado las reformas estructurales y el liderazgo de Peña Nieto, ahora enfocaban su cobertura en los escándalos de corrupción y las crisis de seguridad. La situación se complicó aún más cuando surgieron nuevas revelaciones sobre el uso de software de espionaje Pegasus para vigilar a periodistas, activistas y opositores políticos. Las investigaciones periodísticas revelaron que el gobierno había adquirido este sofisticado sistema de espionaje, supuestamente para combatir el crimen organizado, pero que había sido utilizado para monitorear a ciudadanos que no representaban ninguna amenaza para la seguridad nacional. El escándalo del espionaje con Pegasus tocó fibras muy sensibles de la sociedad mexicana, recordando los peores momentos del autoritarismo priista del siglo XX. Periodistas reconocidos, defensores de derechos humanos y hasta familiares de víctimas de Ayotzinapa reportaron haber sido objeto de este espionaje ilegal, lo que generó una indignación generalizada y fortaleció la percepción de que el gobierno había regresado a prácticas antidemocráticas. En el ámbito económico, a pesar de las reformas estructurales implementadas, los resultados no fueron los esperados. El crecimiento económico se mantuvo por debajo de las proyecciones oficiales, y la inversión privada en el sector energético, uno de los objetivos centrales de la reforma, tardó más de lo previsto en materializarse. La reforma energética, que había sido presentada como la transformación que convertiría a México en una potencia energética, enfrentó desafíos inesperados. Los precios internacionales del petróleo cayeron dramáticamente durante el sexenio, afectando las proyecciones de ingresos fiscales y limitando el atractivo de las inversiones en el sector. Paralelamente, la relación con Estados Unidos se volvió cada vez más compleja, especialmente después de la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense. Las declaraciones incendiarias del presidente estadounidense sobre México y los mexicanos, junto con sus amenazas de construir un muro fronterizo y renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pusieron a Peña Nieto en una posición diplomática extremadamente difícil. El episodio más inverosímil de esta relación bilateral ocurrió cuando Peña Nieto invitó a Trump a visitar México durante la campaña presidencial estadounidense de 2016. Esta decisión, que buscaba demostrar capacidad de diálogo y liderazgo internacional, se convirtió en un desastre diplomático cuando Trump utilizó la visita para fortalecer su imagen como candidato, mientras que en México fue percibida como una humillación nacional. Los medios mexicanos e internacionales criticaron duramente la decisión de recibir a Trump, especialmente considerando las declaraciones xenófobas que el candidato estadounidense había hecho sobre los migrantes mexicanos. La rueda de prensa conjunta, donde Peña Nieto apareció visiblemente incómodo junto a Trump, se convirtió en un símbolo de la debilidad diplomática del gobierno mexicano.
La suma de todos estos factores creó una tormenta perfecta que erosionó completamente la capital político con el que Peña Nieto había iniciado su presidencia. Las encuestas mostraban niveles de aprobación que rozaban cifras de un solo dígito, convirtiendo los últimos años de su sexenio en un periodo de supervivencia política más que de gobierno efectivo. En este contexto de crisis múltiples y credibilidad dañada, comenzaron a surgir rumores sobre revelaciones que Peña Nieto estaría considerando hacer públicas. Secretos que podrían explicar muchas de las decisiones controvertidas de su administración y que, según algunos cercanos a él, finalmente estaría dispuesto a compartir con el pueblo mexicano ahora que había cumplido 59 años. El 30 de noviembre de 2018, cuando Enrique Peña Nieto entregó la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador, no solo terminaba un sexenio, sino que se cerraba un capítulo doloroso en la historia política mexicana. Las cifras eran implacables. Las encuestas lo ubicaban como uno de los presidentes más impopulares en la historia reciente del país, con niveles de aprobación que apenas superaban el 20% en sus últimos meses de gobierno. El contraste con el inicio de su mandato no podía ser más dramático. El político carismático que había llegado al poder con promesas de transformación y modernización, se retiraba en medio de un clima de desconfianza generalizada y cuestionamientos profundos sobre su legado. Los medios nacionales e internacionales coincidían en catalogar su sexenio como una oportunidad perdida para México. El balance final de su administración estaba marcado por paradojas difíciles de explicar. Por un lado, había logrado aprobar reformas estructurales que décadas de gobiernos anteriores no habían conseguido implementar. El Pacto por México había demostrado que era posible construir consensos políticos en un país tradicionalmente polarizado. Sin embargo, estos logros legislativos se vieron opacados por los escándalos de corrupción y la persistente crisis de seguridad. La incapacidad para reducir la violencia relacionada con el narcotráfico se convirtió en uno de los fracasos más evidentes de su gobierno. A pesar de haber heredado una estrategia de seguridad controversial, Peña Nieto no logró articular una alternativa efectiva que redujera los altos índices de homicidios y la presencia del crimen organizado en amplias regiones del territorio nacional. Los casos emblemáticos como Ayotzinapa, Tlatlaya y Apatzingán se convirtieron en símbolos de una administración que parecía haber perdido el control sobre las fuerzas de seguridad del Estado. Las violaciones a los derechos humanos documentadas por organismos nacionales e internacionales empañaron definitivamente la imagen del gobierno y alimentaron la percepción de que México atravesaba una profunda crisis de derechos humanos. El impacto político de estos fracasos se reflejó claramente en las elecciones de 2018. El PRI, que había regresado triunfante al poder en 2012, sufrió una de las derrotas más contundentes en su historia. Su candidato presidencial, José Antonio Mede, obtuvo apenas el 16% de los votos, ubicándose en un humillante tercer lugar que evidenció el rechazo ciudadano hacia el partido y su herencia política. Esta debacle electoral no se limitó a la presidencia. El PRI perdió gubernaturas, diputaciones y senadurías en todo el país, quedando reducido a una fuerza política marginal después de haber dominado la vida política mexicana durante más de 70 años en el siglo XX. El otrora partido hegemónico se convirtió en una organización fragmentada y desacreditada, sin liderazgos claros ni proyecto político convincente. Los analistas políticos coincidían en señalar que el sexenio de Peña Nieto había representado el final definitivo del PRI como fuerza política dominante en México. La corrupción sistémica, la impunidad generalizada y la desconexión con las demandas ciudadanas habían convertido al partido en un símbolo de todo aquello que los mexicanos rechazaban de su sistema político. En el ámbito internacional, el deterioro de la imagen de México durante su gobierno había sido igualmente significativo. El país que había sido reconocido como una potencia emergente y un modelo de estabilidad en América Latina, terminó siendo percibido como un Estado débil, incapaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y de combatir efectivamente la corrupción en sus instituciones. Los últimos meses de su presidencia transcurrieron en un ambiente de tensión política y social. Las manifestaciones ciudadanas se habían vuelto recurrentes, y la oposición política aprovechaba cada oportunidad para cuestionar las decisiones del gobierno saliente. Más allá de los escándalos políticos y las crisis gubernamentales, la vida personal de Enrique Peña Nieto también había sido objeto de intenso escrutinio público y privado durante décadas. Su historia personal, marcada por amores, pérdidas y controversias,
revelaba facetas del hombre que muchas veces contradecían la imagen pública cuidadosamente construida del político carismático y exitoso. En 1993, cuando aún era un joven abogado con aspiraciones políticas, Peña Nieto contrajo matrimonio con Mónica Pretelini-Sada, una mujer de familia acomodada que se convirtió en su compañera durante los años más formativos de su carrera política. Esta unión, que parecía perfecta desde el exterior, le dio 3 hijos, Paulina, Alejandro y Nicole, quienes crecieron viendo a su padre ascender gradualmente en la jerarquía política del Estado de México. Mónica no era simplemente la esposa de un político ambicioso. Era una mujer educada y sofisticada que entendía perfectamente los códigos del poder y que jugó un papel importante en la construcción de la imagen pública de su esposo. Su presencia elegante en eventos sociales y su discreción en asuntos políticos la convirtieron en el complemento perfecto para un político en ascenso. Sin embargo, la tragedia golpeó a la familia en 2007, cuando Mónica falleció súbitamente a los 44 años, supuestamente debido a complicaciones derivadas de una epilepsia que había padecido durante años. Su muerte dejó a Peña Nieto viudo y con 3 hijos adolescentes, en un momento crucial de su carrera política cuando se preparaba para buscar la gubernatura del Estado de México. La pérdida de Mónica representó un golpe emocional devastador que, según quienes lo conocían íntimamente, cambió profundamente la personalidad del futuro presidente. El hombre que había sido conocido por su seguridad y carisma natural, mostró durante meses una fragilidad emocional que pocos habían visto antes. 3 años después, en 2010, cuando ya era gobernador, Peña Nieto sorprendió al país al anunciar su matrimonio con Angélica Rivera, una de las actrices más reconocidas de las telenovelas mexicanas. Esta unión generó un revuelo mediático sin precedentes, convirtiendo a la pareja en el equivalente mexicano de una pareja de celebridades de Hollywood. Angélica Rivera, conocida artísticamente como La Gaviota por su participación en la telenovela del mismo nombre, aportó glamour y visibilidad mediática al proyecto político de Peña Nieto. Su presencia en eventos oficiales, su elegancia en apariciones públicas y su experiencia frente a las cámaras se convirtieron en activos valiosos para las ambiciones presidenciales de su esposo. Sin embargo, este matrimonio también trajo complicaciones inesperadas. La vida anterior de Rivera como actriz y empresaria, incluyendo sus propiedades y relaciones comerciales, se convirtió en objeto de investigaciones periodísticas que eventualmente derivaron en escándalos como el de la Casa Blanca. Paralelamente a estos matrimonios públicos, la vida sentimental de Peña Nieto había incluido relaciones que resultaron en el nacimiento de 2 hijos fuera del matrimonio, Diego y Mariana. Estos hijos, aunque reconocidos legalmente, fueron mantenidos alejados del escrutinio público durante la mayor parte de su carrera política. En 2019, un año después de terminar su presidencia, Peña Nieto y Angélica Rivera anunciaron su divorcio, cerrando un capítulo que había durado 9 años y que había estado en el centro de la atención mediática nacional. Posteriormente, su relación con la modelo Tania Ruiz Eichelman se convirtió en tema de conversación en círculos sociales y medios de espectáculos. Esta relación, que duró hasta 2023, representó un intento de reconstruir su vida personal lejos de los reflectores políticos. A pesar de la controversia que rodeó los últimos años de su presidencia y el deterioro significativo de su imagen pública en México, Enrique Peña Nieto logró mantener cierto reconocimiento en círculos diplomáticos internacionales que valoraron algunos aspectos específicos de su gestión gubernamental y su papel en el escenario global. Durante su sexenio, varios países otorgaron condecoraciones y reconocimientos oficiales que reflejaban las relaciones diplomáticas tradicionales y el protocolo internacional, independientemente de las controversias internas que enfrentaba su administración. Estas distinciones, aunque protocolares en muchos casos, representaron momentos de respiro en medio de las crisis políticas que caracterizaron su gobierno. España, manteniendo su tradición de reconocer a líderes latinoamericanos, le otorgó la prestigiosa Orden de Carlos III, una de las más altas condecoraciones que concede el Reino español a personalidades extranjeras. Esta distinción, entregada en el contexto de las relaciones históricas entre España y México, reconocía formalmente su papel como jefe de Estado de una nación con vínculos culturales e históricos profundos con la península ibérica. El Reino Unido, por su parte, le concedió la Orden del Baño, una condecoración que tradicionalmente se otorga a líderes extranjeros en reconocimiento a su contribución al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.
Esta distinción reflejaba los esfuerzos diplomáticos realizados durante su administración para fortalecer los vínculos comerciales y políticos entre México y el Reino Unido. Portugal también participó en este reconocimiento internacional, otorgándole condecoraciones que reflejaban la cooperación bilateral en diversos ámbitos, desde el comercio hasta la cooperación cultural. Estos reconocimientos lusitanos se enmarcaban en la tradición diplomática europea de mantener relaciones cordiales con los líderes latinoamericanos. Perú, desde la perspectiva latinoamericana, también concedió distinciones que reconocían su papel en el fortalecimiento de la integración regional y la cooperación entre países de América Latina. Estos reconocimientos peruanos tenían particular relevancia dado el contexto de la Alianza del Pacífico, iniciativa de integración regional en la que México jugó un papel protagónico durante su administración. Sin embargo, el reconocimiento más significativo llegó en 2016, cuando la Foreign Policy Association de Estados Unidos le otorgó el Statesman Award, un premio que reconoce anualmente a líderes mundiales por su contribución destacada a las políticas públicas internacionales y la diplomacia global. Este premio estadounidense tenía particular relevancia porque provenía de una organización reconocida por su rigor académico y su perspectiva no partidista en el análisis de la política internacional. El reconocimiento se basaba específicamente en el papel desempeñado por Peña Nieto en la promoción de reformas estructurales que habían atraído atención internacional y en sus esfuerzos por posicionar a México como un actor relevante en el escenario global. La ceremonia de entrega del Statesman Award se realizó en Nueva York, en un evento al que asistieron diplomáticos, académicos y líderes empresariales internacionales. En su discurso de aceptación, Peña Nieto enfatizó el compromiso de México con el multilateralismo y la cooperación internacional. Temas que resonaban positivamente en audiencias internacionales aunque fueran recibidos con escepticismo en México. Estos reconocimientos internacionales crearon una paradoja interesante en la evaluación de su legado político. Mientras que en México su popularidad había caído a niveles históricos y su administración era ampliamente criticada. Ciertos círculos diplomáticos internacionales mantenían una perspectiva más benévola sobre algunos aspectos de su gestión. Sin embargo, estos reconocimientos también generaron críticas en México, donde sectores de la opinión pública los interpretaron como evidencia de la desconexión entre las élites internacionales y la realidad que vivían los ciudadanos mexicanos. Para muchos, estos premios y condecoraciones reflejaban más las formalidades diplomáticas que una evaluación genuina de los resultados de su gobierno. Con el paso del tiempo, y ya fuera del poder, estos reconocimientos adquirieron un matiz agridulce, representando los contrastes y contradicciones que habían caracterizado toda su carrera política. Desde sus éxitos iniciales hasta las revelaciones que ahora, a los 59 años, parecía estar considerando hacer públicas. ¿Y qué tal, amigos? ¿Qué les parecieron las informaciones que trajimos hoy? Estas declaraciones del expresidente seguramente van a generar mucho debate. Déjenos aquí en los comentarios sus opiniones sobre todo esto. Y no se olviden, si el video les fue útil, denle like, compártanlo con sus amigos y activen la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo video.